dice Rafael Correa, si no hubiera habido el embargo a Cuba, Cuba estaría mucho mejor. Ningún país, incluso países exitosos en América Latina, podrían haber enfrentado el embargo americano como lo enfrentó Cuba. Y Cuba lo enfrentó trabajando, lo enfrentó con dignidad, lo enfrentó logrando éxitos a pesar de ese embargo de los americanos, que habían perdido su lugar de diversión, que era Cuba, y obviamente les molestaba haber perdido ese lugar de diversión. Bueno, ahí hay que aclarar que ahora Cuba es el lugar de diversión de todos los europeos, de los españoles, de toda suerte de pedófilos y depredadores sexuales que están con niñas cubanas que se acuestan por cualquier cosa. Entonces, básicamente habría que ver eso. Y la Cuba de ese entonces, yo te cuento, habría que ver la comparación de la una y de la otra, si realmente el bloqueo es tal. Entonces, como te contaba, uno de los principales logros de la revolución ha sido su mercadeo y vender este bloqueo como la cosa que es el causante o la causa fundamental de la debacle económica de Cuba, ha sido el éxito para todo el mundo. Cuba tiene la posibilidad de comerciar con todos los países del mundo. De hecho, te cuento que actualmente, ahora, 2016, el quinto socio comercial de Cuba son los Estados Unidos. Si ves el volumen de importaciones y exportaciones de Estados Unidos, es el quinto país que exporta a Cuba. ¿Qué exporta? Exporta arroz, exporta pollo, exporta alimentos, que es lo que se permite por la ley Helms-Burton, que es la que está actualmente regulando este tema del bloqueo. Pero básicamente hay 188 países de las Naciones Unidas, quitamos a Estados Unidos, con los que Cuba puede comerciar. Ahí estuvo siempre la China comunista, está México, España, nunca rompieron relaciones diplomáticas con Cuba, Canadá tampoco lo hizo. El problema de Cuba es que es un modelo ineficiente que no tiene dinero. Entonces es lo mismo, sí, yo puedo comerciar con todo el mundo, pero no tengo dinero. Ellos quieren norteamericanos porque la cercanía geográfica abarata costos y lo que quieren es introducirse en crédito que le llegue para poder seguir subsidiando ese modelo que no es eficiente, que no es productivo, no lo ha sido y no lo será nunca. Y lo vemos en Venezuela, que lo duplicaron o lo reduplicaron y vemos el desastre de Venezuela copiando exactamente lo que pasaba en Cuba. Entonces, si queremos abstraernos de Fidel Castro, veamos el desastre venezolano Pero es y un entonces modelo, podremos hablar y no miremos las barbas del vecino porque las nuestras están en remojo. pero el modelo se mide de otra manera, se mide con otro tipo de barbas, se mide a través de lo básico de la gente, que es la mejor educación, la mejor salud, la mejor relación con los vecinos, el tiempo para conversar, el tiempo para la pachanga, el tiempo para la rumba. Esa es otra calidad de vida que no se mide en términos materiales. Y eso lo ha logrado Cuba en los últimos 60 años. Bueno, tal vez la pachanga de derrochar el dinero que no tenían, la pachanga de los jefesotes que han vivido. Hay que ver los lugares donde vive Fidel Castro, su familia, Raúl Castro, su familia, la residencia, las 14 residencias de Fidel Castro en La Habana. ¿En qué barrios están? Son los antiguos barrios de la burguesía cubana. Quiere decir, realmente yo no veo cuál es el gran sacrificio de vivir en Miramar o en el reparto Coli o en el reparto Siboney. No hay ningún sacrificio en ello, te cuento. Entonces, la calidad de vida, bueno, mirando desde los estándares de ellos, podría ser aceptable. Una educación que te adoctrina, una educación que te lava el cerebro, una educación que te vende una sola verdad, para mí es una pésima educación. Entonces, no se puede medir instrucción con educación, son dos cosas totalmente diferentes. Podríamos haber tenido, no tenemos actualmente una educación de calidad, tal vez la tuvimos en algún momento en cuanto a instrucción, pero en cuanto a libertad para ejercer el pensamiento crítico, nada, porque era un solo pensamiento, una sola idea. Yo no creo que esa sea una buena educación, al menos yo no considero que a alguien se le eduque cuando se le lava el cerebro, porque no tienes herramientas para leer la vida, solamente tienes herramientas para recitar un credo de memoria. Pero a la gente también se le educa para convivir con los demás de otra manera, para no convivir intercambiando y midiéndose en base a los bienes materiales, sino midiéndose en base al desarrollo personal, espiritual, de la convivialidad, de la importancia de la comunidad, de la cercanía con los demás, del tiempo para dedicar a los demás. Esos también son valores educativos importantes, que da la impresión que en Cuba hay al menos el tiempo libre para poder hacer eso. Sí, no, tiempo libre tienen bastante. La cantidad de desempleados y las jornadas laborales
recordada por los apagones, sí, sí, le dan mucho tiempo a la gente para hacerlo. No, la gente en Cuba por naturaleza, por idiosincrasia, por cultura, pero no es un logro de la revolución, eso estaba antes de la revolución. La gente siempre ha sido agradable, la gente siempre es cálida, la gente es hospitalaria y puedes ir a los cubanos que viven en los Estados Unidos, son de la misma estirpe y entonces vas a ver más o menos el mismo tipo de comportamiento en su entorno cultural, logrando mantener ese entorno cultural. Pero realmente educar también es preparar a la gente para la vida. Entonces, crear una suerte de gente que parasita del Estado, yo no creo que sea un buen negocio para ningún país porque no es rentable. En Cuba hay un lema, y la gente lo decía cuando trabajábamos en Cuba, nos reíamos porque siempre decíamos que ellos hacían como que nos pagaban y nosotros hacíamos como que trabajábamos. Entonces la gente vive así, exactamente, con un juego de doble y triple moral, lo que digo, lo que hago, lo que pienso, entonces realmente no concuerda lo uno con lo otro porque hay que mantener una posición hacia afuera, una posición en lo íntimo y una posición incluso en el fuero mucho más interno de realmente qué es lo que creo, qué es lo que quiere. Entonces vivir con esa cantidad de pliegues hace que una sociedad no sea sana. Entonces yo no creo que finalmente, a pesar de la pachanga, la fiesta, hayan creado una sociedad sana. Ese hombre nuevo que querían hacer a imitación del Che Guevara, que realmente, si el Che Guevara es un modelo de algo, realmente no es de un tipo de hombre nuevo.